Pues mira, últimamente también el término de inteligencia emocional es un tema que en las redes sociales, en los reels, estamos escuchando ahí, y yo creo que es muy importante. Y bueno, la definición de una manera muy simple, yo creo que es la capacidad del ser humano, de la persona, de gestionar, de equilibrar, de saber transmitir las cuestiones emocionales y mentales a nivel personal. Así lo definiríamos a grandes rasgos. Y eso implica pues el que vas a tener herramientas, vas a tener recursos para interactuar, para relacionarte con los demás, pero principalmente y el principal beneficio que tendría en la persona es esta cuestión de el gestionar las emociones de una manera saludable. Así lo podríamos definir. ¿Y cómo es que podemos como individuos lograr esto? Porque no siempre es tan sencillo como suena, ¿no? Híjole, pues la verdad es que lamentablemente es algo en que no se trabaja desde niños. O sea, a diferencia, por ejemplo, de la inteligencia intelectual o de un coeficiente intelectual, que es esa capacidad técnica de resolución, de adquirir conocimiento, de tener información, que es en lo que, pues ahora sí que, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues es en lo que se enfoca principalmente, ¿no? O sea, en brindarnos información, brindarnos conocimiento, pero pocas ocasiones, o a lo mejor pocas instituciones, se dan a la tarea de también trabajar en la inteligencia emocional del niño. Y bueno, esto parte como todos los temas que yo creo que hablamos cada semana, pues desde casa, ¿no? De cómo papá, cómo mamá han aumentado o han enriquecido su propia inteligencia emocional para que entonces ese niño, esa niña, pues tenga unos excelentes maestros en casa, ¿no? ¿Cómo? Pues como adultos, porque los adultos somos los que vamos a enseñar a gestionar y a transmitir esa cuestión emocional del pequeño. Y ahora sí que yo creo que es ahí donde desde pequeños vamos adquiriéndolo, después en la adolescencia, los jóvenes, los adultos, y yo creo que nunca se termina de aprender, pero sí es algo que tendríamos que poner un poquito más de atención, todos en la cuestión personal. ¿Sí? Ayer te voy a platicar una escena que me tocó ver aquí en la banqueta, donde iba yo caminando, aquí por el jardín. Y entonces iba un señor con su niño de la mano, y otro señor se topa de frente y topan hombro con hombro, ¿no? Y el padre, que llevaba a su hijo pequeño de unos 6 7 años de edad, le responde con una grosería al señor porque lo topó, ¿no? Porque lo chocó. Me consta que pues fue un accidente, no es de que vas caminando y rozas a la persona accidentalmente. Y me tocó ver la mirada del niño, ¿no? Y es lo que me llamó más la atención, y por eso te lo estoy platicando. Y justo tiene que ver con esto, porque el padre pues no está teniendo una inteligencia emocional. Ahí hay cero inteligencia emocional. ¿Por qué? No sé, a lo mejor ya es desde mi juicio, claro, no sé qué situación esté pasando, pero nada justifica que él haya tenido esa reacción con su hijo de la mano y que le esté transmitiendo que entonces cuando te roza a alguien, te topa a alguien, y aún así haya sido accidentalmente, puedes ofenderle, puedes reaccionar enojado, enfadado. Entonces a eso me refiero, a que tenemos que enseñar esa capacidad de gestionar las emociones, de que nos conozcamos, porque al final yo creo que la inteligencia emocional, digo, no es que le reste importancia a la inteligencia intelectual, pero la inteligencia emocional va a ser la que te haga, ahora sí que, sobresalir en tu vida, tener un sentido de vida, relacionarte en tu vida personal, en tu vida laboral. Ahora sí que a veces hasta en una entrevista de trabajo también ya es primordial tomar en cuenta esta parte de la inteligencia emocional y no nada más de la inteligencia intelectual, no nada más de evaluar qué conocimientos tienes, sino también como persona, cómo te relacionas, cómo actúas, cómo resuelves, qué herramientas tienes para manejar algún conflicto. Entonces, a todo eso nos referimos, Guille.
¿Cómo puedes ayudarnos con algunas herramientas justamente para que también los adultos podamos empezar a gestionar nuestra inteligencia emocional, considerando que como humanos generalmente buscamos justificar nuestra conducta en lugar de empezar a asumir conductas distintas? Claro, lo importante es esto, ¿no? El responsabilizarnos de que lo que yo siento, aún así, si alguien me haya dicho algo, haya pasado algo, al final es mi responsabilidad. Y puede ser una emoción agradable y puede ser una emoción que no sea tan agradable, pero que lamentablemente sí llega a afectarnos. Entonces la manera correcta, ¿no? Pues sería otra vez esta parte de, primero que tengamos bien claro qué es inteligencia intelectual y qué es inteligencia emocional. Ahora sí que hay quien quiera hacer esa tarea, pues adelante, ¿no? Que encontremos y sepamos distinguir de qué se trata cada una de esas dos inteligencias de las que estamos hablando. Y luego evaluarnos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a la hora de relacionarme, a la hora de trabajar, de estar interactuando con personas, ¿cuál es la que estoy poniendo más en práctica? ¿Desde cuál me estoy relacionando? Ya que evalúo eso, entonces me enfoco en la inteligencia emocional y ahí es donde analizas un poquito cómo estás manejando cada parte emocional, cada parte sentimental, cada cuestión, circunstancia que está aconteciendo en tu vida. Y pues ahora sí que a lo mejor voy a sonar muy repetitivo en referencia a otras cápsulas, pero es el tener una escucha activa propia, ¿sí? De que te estás escuchando, te estás observando, qué te estás diciendo, cómo te lo estás diciendo, cómo te relacionas con los demás, cómo es tu lenguaje. Cuando alguien te habla de tal forma, tú cómo reaccionas, cómo actúas, lo sabes separar o no lo sabes separar, ¿sí? Te enganchas muy fácilmente, como este señor de la banqueta, ¿no? De inmediatamente y lamentablemente desde el enojo, ¿no? O a veces te platican algo también y a lo mejor alguien venía a desahogarse contigo y tú, en lugar de ayudarle y de contenerle emocionalmente, terminaste llorando también, ¿no? Entonces es como, ¿cómo estoy manejando toda mi cuestión emocional? ¿Cómo la regulo para entonces ir por mi vida de una manera saludable? Esto no significa que no podemos sentir, ¿no? Claro, se trata de sentir, pero sentir de una manera consciente. Sentir de una manera en la que estás atento y atenta a lo que está pasando por tu mente, a lo que está pasando por tu cuestión emocional. E incluso también te diría que también te revises, o no te revises, sino que también estés atento a qué está sintiendo tu cuerpo de manera física, porque también nuestro cuerpo nos avisa cuando estás enojada, cuando estás triste, cómo se siente tu cuerpo. Ay, a mí me duele la cabeza, a mí me duelen los ojos, a mí me tiembla la mano, a mí tengo insomnio. Entonces es como revisar cómo está toda esa cuestión emocional en tu persona, en tu funcionamiento, y puedas hacer los cambios que tú requieras. Pero sí responsabilizándonos y no justificándonos, porque pretextos y justificaciones siempre vamos a encontrar y siempre va a haber mucho con qué defendernos o a quién echarle la culpa. Entonces, pues no, tu bienestar depende de ti, no depende de otra persona, ni de mí, ni de tu pareja, ni de tu familia, ni de tu mamá. Tu bienestar emocional, tu salud mental depende exclusivamente de ti como adulta. O sea, entonces ahí es donde implica responsabilidad y es donde a veces se ocupa valor, se ocupa valentía para empezar a confrontarnos a nosotros mismos y dejar de culpar lo externo o el contexto en el que te estás relacionando.